Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Voz Media. Hoy vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Israel. Por supuesto, una tragedia que conmueve los corazones alrededor del mundo tras el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel. Y hoy tenemos como invitado para conversar un poco de eso y también de lo que ha ocurrido en Colombia con reacciones bastante lamentables del presidente Gustavo Petro. Estamos con Marcos Pekel, que es director de la comunidad judía en Colombia, también profesor de Relaciones Internacionales. Marcos, buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Hola, buen día, saludo cordial y gracias por la invitación. Bueno, Marcos, yo empiezo preguntándole un poco, voy a utilizar un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, un poco para también hacer contexto a la gente que está preguntándose sobre esta situación en Israel. El presidente de Colombia tuiteó hace un par de días lo siguiente: ha estallado una nueva guerra entre Israel y la Gaza Palestina. En mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra muy diferente la ocupación israelí de Palestina. Empiezo preguntándole, por supuesto, su opinión sobre esto y tal vez aprovechar un poco para hablar de ese concepto o de esa expresión de una guerra entre palestinos, Israel, y por qué ese término es equivocado. Bueno, era equivocado en ese momento porque cuando lo que ocurrió en el sábado no fue una guerra, no había ninguna guerra, no había ningún enfrentamiento. Centenares de terroristas palestinos de Hamas entraron a Israel, llegaron a las aldeas donde cercanas a la frontera con Gaza y no tan cercanas, pequeñas ciudades, llegaron a las casas de la gente, acribillaron a la gente en sus camas, acribillaron a los niños, acribillaron a las mujeres. En algunos lugares llegaron a un lugar de un festival de música electrónica donde había jóvenes y adolescentes, los rodearon y los acribillaron a tiros. En un lugar degollaron bebés, en otros lugares violaron a mujeres en un kibutz y luego las quemaron vivas. Estamos hablando de un nivel de barbarie que en aquel momento no era una guerra, era eso. La guerra estalla al momento que Israel, haciendo uso de la legítima defensa, comienza a operar en Gaza para evitar que entren más terroristas y para evitar que en el futuro algo medianamente parecido vuelva a ocurrir. Ujú. Sí, también otro tuit del presidente Gustavo Petro dice: ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Eh, sobre eso, ¿cuál es su apreciación? El presidente Petro ha hecho una comparación mucho más específica en otro trino. Ha trinado 90 veces en un trino donde él dice que Gaza es igual a Auschwitz. Ujú. Ese es un trino que se cae por su propio peso. Le hace mucho daño a él decir esas cosas. Él es una persona que tenía, digo yo, un importante capital político internacional, apreciación por ser un presidente nuevo de izquierda. Al colocar ese tipo de mensajes, pierde todo ese capital que tenía. El rechazo ha sido total. Y esas comparaciones que le gusta hacer con el nazismo y el neonazismo realmente son eh, no tienen validez alguna, pero terminan haciendo daño a él y ha sido un gran rechazo por distintos medios. Con respecto a eso, esa posición de no atacar a Palestina y la crisis humanitaria que se puede generar con esto y la reacción de Israel, ¿cuál es su posición respecto a eso? Israel tiene el derecho a la legítima defensa. ¿Qué significa eso? Israel tiene el derecho a eliminar el peligro y la amenaza permanente que significa Hamas desde Gaza. Más allá de neutralizar a los terroristas que están en territorio de Israel, violando su soberanía territorial y asesinando impunemente, masacrando gente, el derecho a la legítima defensa se extiende a llegar a desmantelar esa estructura que permite que jamás lleve a cabo este tipo de ataques. Y eso es lo que Israel está haciendo ya y eso es lo que Israel va a hacer en los próximos días, semanas, meses. Uh -huh. También quiero preguntarle,
por la situación de los palestinos, porque ¿cuál es esa relación, digamos, de Hamas con esos palestinos inocentes que gente como Gustavo Petro tuitea una y otra vez intentando decir que Israel no tiene derecho a defenderse? Los palestinos en Gaza, que son más o menos 2 millones, son rehenes de Hamas desde el año 2007, que Hamas tomó control de la franja de Gaza, expulsó al gobierno legítimo palestino de ahí y desde entonces ejerce un férreo control, utiliza a la población como escudos humanos y esa es la situación que lamentablemente la actor Palestina tiene que pagar porque Hamas se mimetiza en la población civil. Sus lugares de lanzar cohetes están en mezquitas, en escuelas, en barrios residenciales, en hospitales y al momento de atacar ellos están escondidos los líderes, pero los que cometen los ataques desde lugares donde hay población civil. Por lo tanto, la población civil palestina termina sufriendo también. Bueno, vuelvo un poco a lo de Gustavo Petro, habiendo aclarado, digamos, estos temas tan importantes y básicos. ¿Cómo ve la población internacional, la comunidad internacional, estos trinos de Gustavo Petro? Ya nos decía un poco usted que eso le quitaba credibilidad, pero más allá de eso, atreverse, por ejemplo, a decir que lo que está pasando en Gaza es similar a lo que ocurrió en los campos de concentración, ¿usted diría que eso es una afirmación, digamos, antisemita? ¿Es un crecimiento de ese ataque a los judíos que se ve en algunas partes? Yo no puedo determinar por qué Petro escribe eso, el presidente Petro. Sí sé que Israel ha recibido muchísima solidaridad de todas las democracias del mundo, de países de izquierda, hasta el mismo grupo de Puebla, que es un grupo que une a partidos y grupos muy de izquierda, condenó la masacre con nombre propio. Víctimas y victimarios, las víctimas son los israelíes, los victimarios son los terroristas de Hamas. Algo que el presidente Petro no ha hecho, pues ya quizás no lo va a hacer, porque ya pues esa fase de condena quizás ya pasó, pero quisiéramos de verdad nosotros como ciudadanos colombianos, como ciudadanos judíos colombianos, quisiéramos que nuestro presidente realmente manifieste cierta empatía también con las víctimas judías, algo que en este caso no ha hecho. Aprovecho también para preguntarle por lo que está ocurriendo o por lo que ocurrió en la Embajada de Israel en Colombia, un poco que le cuente al público internacional lo que ha ocurrido, lo que usted sabe y cómo eso, si cree que esto es como una especie de consecuencia de esos trinos del presidente de Colombia. Pero la embajada no es la primera vez que ocurre. Son personas que salen a verter su odio cada vez que pueden. Eh, Van a la embajada de Israel, a veces en las sinagogas, pintan grafitis, pintan suásticas. Son personas que no conocemos, alineados solamente con partidos de izquierda, pero es lamentable que en momentos en que ocurre una masacre de esta envergadura, salen unos desadaptados, no sabemos empujados por quién, a pintar suásticas en la Embajada de Israel en Colombia. ¿Cuál es, y para terminar con el tema de Petro, cuál es, digamos, el mensaje que la comunidad judía colombiana le daría a Gustavo Petro y un poco si cree que esto va a parar o si cree que el presidente de un país como Colombia va a seguir dando este tipo de trinos? Pues yo quisiera pensar que sí va a parar, no, depende únicamente del presidente. Yo le haría un llamado al presidente a ser moderado con los trinos, porque las pasiones que despierta el conflicto palestino-israelí son muy altas, y eso lleva a situaciones de violencia contra las comunidades judías, como ha pasado en muchas partes. No quisiéramos tener una situación así en nuestro país, y quisiera que el presidente Petro condenara también lo que fue realmente una masacre contra judíos. Murió una colombiana hoy, una muchacha colombiana no judía que estaba en Israel departiendo en el festival ese de música. Hoy apareció su cuerpo asesinada por Hamas. Esto es una verdadera tragedia y esperamos que el presidente pues también entienda que sus palabras tienen un peso.
Sí, bueno, no quiero despedirlo, Marco, sin preguntarle, porque usted pues, es profesor de Relaciones Internacionales, preguntarle un poco eh, cómo ve la respuesta de Estados Unidos, el discurso del presidente Biden diciendo que total apoyo y todo esto, ¿qué cree que va a pasar en los próximos días respecto a esa relación Estados Unidos-Israel? ¿Qué tanto cree que deba intervenir o cómo cree que se va a desarrollar esto? Pues es muy importante, muy, muy importante la reacción del presidente Biden, el hecho que haya mandado por lo menos un grupo de portaaviones al Medio Oriente. eh, es una forma de disuasión. No sabemos cómo se va a desarrollar este enfrentamiento, si va a involucrar a otros actores o no, pero para Israel la ayuda de Estados Unidos es muy importante y creo que el presidente Biden no da lugar a ningún tipo de ambigüedad el apoyo incondicional que le está dando a Israel. Ujú. Finalmente, también quería preguntarle por la situación en este momento en Israel. Sabemos que, según algunos reportes, parece que también hay alguna situación en el norte. ¿Usted cómo cree, cómo ve el avance de esto? ¿Qué cree que puede suceder? ¿Cree que esto se va a alargar o que tenemos la posibilidad de ver una solución en los próximos días y no ver un conflicto tan largo en los próximos, en lo que viene? No, solución en los próximos días no va a haber, es claro. El norte, si se enciende o no, va a depender de Irán. Irán es el que da las órdenes acá. Irán está interesado en sabotear completamente el acercamiento que se está dando entre Israel y Arabia Saudita. Y si el norte se prende de verdad con Hezbollah, es una orden de Teherán. Eh, el conflicto en Gaza va a durar, eso no va a ser días, no va a ser semanas, estamos hablando de meses, porque Israel tiene que cumplir la tarea. Ya no puede dejar la tarea inconclusa como ha hecho en el pasado. Bueno, también finalmente pedirle como un mensaje a aquellas personas que de pronto están un poco confundidas con esta situación y ven lo que está ocurriendo no solo en Israel, pero también en la Franja de Gaza. Y ven además en Colombia estos trinos del presidente Gustavo Petro. ¿Qué mensaje les daría a usted sobre el derecho de Israel a defenderse? Israel no solo tiene el derecho a defenderse, sino que se va a defender. Y nosotros sabemos lo que pasa cuando Israel usa su legítimo derecho a la defensa. Israel va a defenderse y va a hacer todo lo necesario para desmantelar la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza. Eso quiero que quede claro porque eso lo ha dicho su primer ministro, lo han dicho ministros del gobierno y eso es lo que va a pasar. Bueno, Marcos Pekel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vanessa, ha sido un gusto estar contigo otra vez y acá quedamos a la orden. Gracias.